sobre la Tierra por Radio UBA. Bloque en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Natalia Alonso. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA y con Patricio Strache, él es docente de Sociología y Extensión Rurales de nuestra facultad. Con ellos vamos a hablar sobre la tesis de Natalia, de la cual Patricio es director, que tiene que ver con la construcción comunitaria de un espacio natural de 83 hectáreas en La Ferrere, provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenida Natalia, bienvenido Patricio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenísimo. Gracias por estar acá. Bueno, para empezar, ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué nos pueden contar sobre esta reserva o no reserva de La Ferrere? Sí, claro. Bueno, la reserva es, como decías, un predio de 83 hectáreas, está en La Ferrere, que es municipio de La Matanza, Cuenca Matanza-Riachuelo, también para ubicarnos. Y bueno, este espacio históricamente era un aeroclub, funcionaba hace décadas de esta forma. En los años entre 2008 y 2010 más o menos dejó de tener ese uso, se construyó un hospital en la pista de aterrizaje, esto, bueno, gobierno nacional, ¿no? Diciendo, bueno, prioridad, se construye este hospital, deja de tener ese uso. El predio también pasa a estar en el listado de tierras fiscales en las que se pueden construir viviendas Procrear. Bueno, otro mandato, macrismo, años, pandemia. Y en todos esos años en los que el predio queda ahí como sin ninguno de estos usos, los vecinos lo empiezan a habitar como una reserva natural y como un espacio de encuentro comunitario. En el 2018 hicieron un festival por la reserva y empezaron a construir algo que tiene detrás demandas de calidad de vida, de necesidad de espacios verdes, de amortiguación de inundaciones, que es un tema que se repite mucho en toda la cuenca. Y bueno, eso es lo que estudié en esta tesis. Y sí, la denominamos la reserva, entre comillas, porque es una categoría local. O sea, localmente se la reconoce de esta manera, aunque no tenga una declaración oficial como tal. Así que bueno, esta categoría emergente es la que utilizo en la tesis. ¿Y por qué deciden estudiar este territorio? Ya nos estabas contando un poco las problemáticas que tienen, pero por ahí pueden profundizar un poco más por qué lo eligen. Sí, en el año 2020 hubo un convenio, se dio inicio a un convenio por primera vez entre la Facultad de Agronomía y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, FAUBA-Cumar, que fue un convenio que se hizo, decía, en 2020 por primera vez, se acaba de renovar hace poquito, y es un convenio en el cual se propone justamente trabajar sobre tesis de grados o prácticas preprofesionales para que estudiantes de la FAUBA se reciban. Y bueno, de hecho en este momento hay una convocatoria abierta, se asigna un docente tutor de la facultad y un consultor por parte de ACUMAR. Hay en este momento una segunda convocatoria abierta hasta el 31 de agosto, por eso también quería comentarlo. ¿Y por qué en ese lugar? Bueno, cuando surgió la propuesta que la charlábamos con Nati, que habíamos compartido las aulas en el 2016 y varios espacios más, por un lado, por interés. Había un interés muy activo en poder estudiar por un lado, pero también apoyar un proyecto súper incipiente y en formación. Otro punto central también es la accesibilidad. La factibilidad de un trabajo es una parte importante y había algunas propuestas que nos interesaban, pero quizás implicaban 6-7 horas de viaje, que sin financiamiento era realmente complicado. Seguro. Y por otro lado, es que era una zona justamente por lo novedoso del proceso, no había laburos académicos en la zona, como quizás podía ser Ciudad Vita, Laguna de Rocha, que son algunos casos más estudiados en los últimos, diría, 7 a 10 años. Este era un proceso sobre el cual todavía no había nada. Y eso, bueno, era desafiante y lindo a la vez. Sí. Por ahí pasa un curso de agua, ¿no? Un arroyo, un río, ¿no? Por la reserva. Sí, el arroyo Susana, que es un afluente directo del río Matanza-Riachuelo. Claro. ¿Y en qué consistió puntualmente el estudio, ya por ahí metiéndonos en lo que es la tesis? Mira, inicialmente porque este tipo de laburos, quizás a diferencia de incluso lo que estábamos escuchando recién, tienen la particularidad de que son súper dinámicos. Uno se propone un objetivo al inicio del partido, pero cuando está terminando, de pronto el objetivo dio un montón de vueltas. Y inicialmente charlábamos mucho con la gente de ACUMAR que lo central era poder estudiar las percepciones ambientales de los vecinos del ex aeródromo, principalmente porque lo pensábamos respecto de su potencial uso como área natural protegida.
en vinculación con Acumar, siendo estudiante ella y graduado yo de la licenciatura en Ciencias Ambientales, nos parecía algo súper interesante y era sin dudas un aporte en términos de gestión territorial, un aporte a las políticas públicas, pero también un aporte a la relación entre áreas naturales protegidas y educación ambiental, que es algo que a Nati siempre le interesó y la motivó bastante. Dado que arrancamos esto en pandemia, inicialmente hubo mucho laburo de relevamiento documental, de relevamiento de noticias periodísticas, de relevamiento de redes sociales. Fue descubrir cómo hacer trabajo con la gente sin poder ir a campo. Pero después también pudimos incorporar, una vez que la situación lo permitió, entrevistas en profundidad, también entrevistas telefónicas cuando la situación no nos permitía ir, tanto con funcionarios y técnicos del Estado como también con vecinos organizados y no organizados de la reserva, ir para allá, caminar la reserva. Sí, por suerte pudimos ir para allá. Y también algo que se presentó fue asistir a videoconferencias, ¿no? Eventos por Zoom que hacían los vecinos que quizás en otro momento habrían hecho el evento directamente en la reserva, pero en ese contexto convocaban, por ejemplo, un evento de cómo pensar nuestras ciudades y era por Zoom. Entonces, bueno, asistía, hacía alguna grabación, transcribía, ese fue mi trabajo. Y luego analizar estos datos, ¿no? Analizar que siempre bajo este tipo de perspectivas es también una dinámica distinta a la que solemos estar acostumbrados. No es poner esto en un programa y pedirle al SPSS hacer un análisis de varianza y a partir de ahí poder rechazar una hipótesis. Entonces fue interiorizarnos un poco en Python a través del hermano de Nati, que nos dio una mano importante con eso, y después también con software específico de análisis cualitativo como el Atlas T, que bueno, es hacer el ejercicio inverso de, en vez de partir de un marco teórico previo, laburar con los datos, a ver qué aparecía en los documentos, en las noticias, en las entrevistas con los vecinos, en las reuniones que se hacían por Zoom, y a partir de eso tratar de trabajar sobre esas percepciones ambientales y las dinámicas de las personas con el entorno. Claro, generar la información de base. Absolutamente. Pero desde las propias categorías de las propias personas y no de las categorías a priori nuestras. Claro, eso es la particularidad también que tiene el trabajo, ¿no? De que tiene un fuerte componente social. Y me preguntaba, ustedes se encuentran con este lugar que es una recuperación comunitaria, ¿no? ¿Cómo, además de la gente que vive ahí, cuál es el entorno de actores sociales que están en ese territorio aportando a esa construcción? Y sí, hay una serie de actores hay un elenco muy amplio, podemos decir. Tenemos, a los vecinos, que de por sí ya hay una variabilidad. O sea, están los vecinos que están organizados. Hay una organización que se llama Vecines con X, por la Reserva Natural de la Ferrere. Ahí ellos tienen redes sociales. Si a alguien le interesa conocer más el día a día, qué está pasando, los pueden seguir. Pero después hay vecinos que van, visitan el espacio, quizás van, toman mate y vuelven a su casa. Hay distintos involucramientos, ¿no? Así que ahí ya hay una diversidad. Después tenemos actores estatales, que tenemos Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por Nación, más involucrado con el proyecto Procrear, municipio, La Matanza, Acumar, como Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Y también, dentro del municipio distintas secretarías, o sea, empieza a vislumbrarse la heterogeneidad del Estado en su estado más puro, más puro justamente, no sé si es la palabra, pero una heterogeneidad enorme de prioridades que tiene cada uno y parte de los aportes que quiere traer esta tesis, siento yo, es esto, ¿no? Como vislumbrar, los diálogos que pueda haber entre distintos actores para hacer una gestión más participativa, más fluida. Y y también tenemos, hay algunos privados en ciertas partes de la reserva, hay unas canchas de fútbol, hay una especie de salón de fiestas. Después también el sector de lo que se llama atrás de la reserva, se conoce así localmente porque al frente sería el acceso por la Ruta 3, la mayor accesibilidad. Tuvo en estos tiempos basurales a cielo abierto, entonces también esto es una dinámica que se da mucho en los espacios así urbanos y periurbanos que pueden tomar carácter de reserva natural, mientras están en los procesos de ser o no declaradas, se empiezan a generar basurales a cielo abierto por una falta de gestión de los residuos apropiada, o falta de concientización, o todo junto, ¿no? Control, etcétera, sí. Exactamente. Sí.
Y tenemos, simplemente agregar que tenemos pues entonces una linda amalgama donde incluso hablar de vecinos, vecinas, vecines es también hablar de una heterogeneidad, no solo por quienes están dentro de la organización como quienes no lo están pero igualmente participan, como de aquellos que son vecinos de la zona y están a favor quizás más de o hacen más énfasis en el derecho a la vivienda digna asociado al procrear, quizás en desmedro de lo que puede ser el derecho a un ambiente sano, claro, que asociaríamos más al espacio de reserva. Como varias capas de heterogeneidad, digamos. Definitivamente. Sí. Tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperan un par de minutos? Vamos a escuchar una canción y ya volvemos. Buenísimo. Por supuesto que sí. Llegamos al cuarto y último bloque en Sobre la Tierra y seguimos charlando con Natalia Alonso y Patricio Straccia. Natalia es estudiante de Ciencias Ambientales y Patricio es docente de Sociología y Extensión Rurales de la FAUBA y director de la tesis de Natalia. Con ellos estamos conversando sobre cómo los vecinos y las vecinas de La Ferrere convirtieron un predio de 83 hectáreas en un espacio público que además se está constituyendo como una reserva. Bueno, vamos ya, nos estaban contando de cómo hicieron el estudio. ¿Cuáles serían los principales resultados del trabajo? Bien, bueno, entre los resultados tienen que ver con varias de las cosas que analicé, ¿no? Como decíamos, esto te lo va demandando del mismo campo. Por un lado, tienen que ver con analizar cómo se configuran estos paisajes distintos que conviven y están en tensión, ¿no? Como analizar, bueno, para estos actores se construye esto, para estos lo otro, y señalar que quizás puntos en los que podría haber habido más diálogo, ¿no? Como para otros casos similares, cómo se podrían trabajar esas articulaciones. Y por otro lado, me enfoqué, como mi segundo capítulo se enfoca en el paisaje cotidiano, sería la mirada de quienes lo habitan cotidianamente, de quienes van, no sé, todas las semanas y hacen una jornada de huerta o hacen una limpieza de la basura que había. Muchas de ellas tienen memorias de haber crecido en este mismo municipio y entrar a jugar al aeroclub. Y bueno, los resultados tienen que ver con esas memorias afectivas, cargadas de disfrute, de esta sensorialidad con la naturaleza, de cómo corporizamos, ¿no?, el ambiente en nuestras experiencias. Se construyen en lo que hoy por hoy significa los significados que tiene este territorio para estas personas y también en los que los proyectos que tienen con ese futuro, ¿no? Como aparecen mucho mis hijos, mis nietos, que poder disfrutar de la naturaleza. Entonces, bueno, la importancia de esto, de la corporización de la naturaleza en nuestras vidas. Y finalmente estamos enmarcados en este interés de Acumar y las posibilidades de conservación de espacios de naturaleza en áreas urbanas o periurbanas. También analizo un poco las figuras de conservación que hay vigentes, tanto a nivel nacional como provincial. Y bueno, nos preguntamos en qué figura entraría este caso o está faltando alguna figura que reconozca lo comunitario y lo natural y que en los casos en que se reconozca efectivamente se proteja como tal. Recién mencionaste que había otros casos similares, ¿puede ser? Sí, hay una serie de reservas en más que nada me estuve enfocando cuando busqué casos similares en la cuenca Matanza-Riachuelo, dado que venimos de la mano de Acumar. Y hay varias reservas que algunas tienen protección provincial, municipal y otras no, como ya son reservas. En el caso. Sí. En algunos casos sí, hay reservas que están formalmente reconocidas como tales y en otros casos son procesos más bien similares al que estamos viendo acá, que es un intento de parte de un grupo de vecinos porque eso se constituya como reserva, pero que formalmente todavía ese reconocimiento no está, entre otras razones, como dice Nati, porque no siempre existen las figuras necesarias para poder efectivamente dar cuenta de ello. Estamos muy acostumbrados, especialmente quienes empezamos a estudiar ambientales a los 18, 19 años, a pensar en conservar la naturaleza como algo que nos es ajeno, pero que queremos cuidar, pero que no deja de ser ajeno. Y lo que encontramos en esta ocasión es justamente que hay un vínculo afectivo con el paisaje súper fuerte. ¿Es conservar? Sí, claro que sí, pero no es conservar algo ajeno, es conservar algo propio. Claro. Y ahí es donde las categorías de conservación tradicionales
no encuentran siempre. Algo de conservar con la gente adentro, ¿no? Una cosa así sería. Y sí, lo que también es importante destacar es que incluso las que sí tienen protección, igualmente tienen procesos conflictivos por presiones tanto así como de generación de basurales, como veníamos hablando, como inmobiliarias, por sobre todo, de intereses privados. Por ejemplo, está la Reserva de Santa Catalina, que está en Lomas de Zamora, tiene una parte con protección municipal y otra provincial. Y aún así, quienes están organizados por ella tienen procesos muy, muy complejos que llevar adelante. Y bueno, así creo que hay como alrededor de 12 con declaración oficial y por lo menos 6, 7 más que conozca. Y quién sabe si hay más espacios que se están reproduciendo estas dinámicas naturales comunitarias. Y que bueno, nos ponen muy en cuestión la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Y ahora que estaban diciendo esto de que no siempre está la figura como institucionalizada de cómo crear este tipo de espacios, ¿ustedes creen que a partir de este trabajo y de este análisis se podría pensar en institucionalizar una manera, si se quiere, de crear este tipo de espacios naturales comunitarios, digamos, con el apoyo del Estado? Ambiciosos, ¿sabes? Me encanta el optimismo, por supuesto, y la sana ambición. Yo quizás soy un poco más pesimista por naturaleza, pero no en el sentido de que no haya voluntad, más bien todo lo contrario. Una cosa que creo que hemos encontrado es en ciertos sectores, incluso del propio Estado, donde no lo imaginábamos, encontramos un acercamiento y una comprensión respecto de lo planteado muy grato. Pero a su vez encontrar los mecanismos dentro de una estructura ya existente sabemos que es complicado. Entonces, en ese sentido, quizás un trabajo no sea lo que va a lograr hacer el clic, o quizás sí, eso lo veremos, pero la expectativa está. Y esta discusión, siendo algo que se está haciendo en el marco de este convenio, ya se empieza a dar, y de hecho hace un mes aproximadamente hubo una presentación en la Facultad de Agronomía donde le pidieron a Nati que presente sus resultados junto con toda la gente de Acumar. Es decir, la gente de Acumar está activamente interesada en esta discusión. Es un aporte para la discusión de crear algo que estaría buenísimo, ¿no? Exactamente. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo para la entrevista. Muchas cosas por decir. Sí, querríamos seguir charlando. Querríamos seguir, pero lamentablemente se nos termina el tiempo. Igual vamos a volver seguramente para ver cómo se termina este asunto. Así que les agradecemos por venir y mucha suerte con la tesis. Mucha suerte con la tesis, muchos éxitos. Y vamos a escuchar a un temita.